Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y en el verso número 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Leo de nuevo el texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras las pronuncia el apóstol Pedro después de una detención en el templo de Jerusalén, en el momento en que ocurre un milagro. Si usted lee el contexto de este pasaje, la historia es que un cojo estaba pidiendo ahí en el templo, como ocurre muchas veces en las afueras de los templos, de los lugares de culto. Y entonces Pedro le dice a ese hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó, un hombre que había vivido toda su vida cojo de nacimiento, dice la Biblia, y se produce allí un milagro extraordinario. Y entonces, por supuesto, la gente se agolpó y empezó a acudir allí a ver lo que había ocurrido y ver este hombre que lo habían conocido toda la vida como un cojo. Ahora se había levantado y lo hizo no Pedro ni por su capacidad, sino lo hizo Jesús, lo hizo el Señor, en el nombre del Señor. O sea, por el poder de Jesucristo, este hombre fue sano. Y por supuesto, todo eso disgustó a las autoridades de Jerusalén, quienes por supuesto hacía algún tiempo que habían llevado a Jesús a la cruz en aquel evento que para nosotros no constituyó una tragedia, sino un lugar de victoria y de salvación. Cristo murió en la cruz como un sacrificio por el pecado y resucitó con poder. Pero todo eso suscitó una serie de acontecimientos y de eventos y de oposición de las autoridades de Israel que se oponían a la predicación del Evangelio. Entonces, en el momento en que Pedro, repito, y Juan van al templo, en ese momento este hombre cojo de nacimiento, paralítico, está pidiéndole dinero, y entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Cristo, lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Aquello, repito, suscitó todo ese revuelo, y entonces Pedro empezó a predicar el mensaje del Evangelio aún ante las autoridades, quienes en principio lo detuvieron y luego lo dejaron en libertad, y eso le dio la oportunidad a Pedro de seguir predicando el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios. Y entonces, en ese contexto, Pedro pronuncia estas palabras. Pero fíjense que antes de esas palabras, Pedro había dicho, hablando de Jesús: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando Pedro está diciendo eso, está haciendo alusión a la primera piedra que se ponía en una esquina, digámoslo así, como en un ángulo de una esquina de un edificio que se iba a levantar. Esa era la piedra angular, le decían, ¿no? Esa piedra era, a partir de ese punto, era donde el edificio se iba a edificar. Entonces, claro, Pedro está diciendo: mire, es la piedra angular, o sea, es sobre esta base sobre la cual nosotros somos salvos. Es sobre la base de Cristo como nosotros tenemos una relación con Dios. Es sobre la base de Cristo como se edifica la vida del cristiano. Es sobre la base de Cristo sobre la que se edifica el reino de Dios. Es sobre la base de Jesucristo sobre la que se edifica la verdadera salvación. Por eso él dice entonces: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y es importante que recordemos eso. Cristo es el Salvador. No hay salvación en otro nombre, porque Cristo, escucha, Cristo es Dios hecho hombre. Cristo no es el Dios para los judíos o para
los africanos o para los europeos o para los asiáticos, y que entonces otro tiene otro Dios y que entonces otro puede invocar a otros dioses. No. Hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y por lo tanto, Dios, que se ha hecho hombre, tomó nuestra humanidad, pero al mismo tiempo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó con poder, y es en Él en quien tenemos perdón y salvación. Por eso repito lo que dijo el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación. Así que no busques en otro lugar, no trates de encontrar la salvación por otros medios, utilizando otras fórmulas, a través de otros personajes. Encuentra la salvación donde está, y está en Jesucristo. Cristo es el único Señor y Salvador, quien fue a la cruz por nosotros, resucitó con poder para darnos vida eterna y abundante. Y por lo tanto, en el día de hoy tú puedes ser salvo, y los hombres son salvos al creer en Él, al arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. No hay otra fórmula, no hay otro camino, no hay otra manera. Cristo es el único camino, Cristo es el único Salvador. En este día, permita a Dios que esta sea tu fe, tu creencia, que tú te abraces de Cristo, y si no lo eres todavía, que entonces ahora sea el momento para decirle a Jesucristo: Señor, sálvame y dame esta vida que tú prometes en tu palabra. Que así sea, que Dios les bendiga. Le habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.